Buenos días, nosotras somos Odalisa Anaí Tenorio Pilatasi y María Jesús Rodríguez Ruiz y vamos a presentar los bodegones de Francisco de Goya. Primeramente os voy a explicar lo que vamos a tratar a través del índice. En primer lugar hablaremos del contexto histórico. En segundo lugar haremos una breve biografía sobre Francisco de Goya. Luego nos adentraremos profundamente en el bodegón, hablando un poco de los antecedentes del mismo, para pasar luego a la serie de 12 bodegones y luego a la comparación que hemos establecido de los bodegones con los desastres de la guerra. En cuarto lugar presentaremos la conclusión y finalmente la bibliografía. Empezaremos con el contexto histórico. Francisco de Goya vive en los años 1746 y 1828. Periodo en el que se desarrollan los estilos artísticos que conocemos como romanticismo y rococó, en los que situamos a nuestro artista. Destacaremos la situación histórica que vive el pintor, ya que se vive un periodo muy agitado y convulso, que produce numerosos cambios sociales, culturales y políticos. Entre ellos podemos destacar, en primer lugar, el reinado de Carlos III en los años 1759 y 1789. Se conoce a Carlos como un monarca ilustrado que lleva a cabo numerosas y beneficiosas reformas para el país. Además, durante su reinado, Goya se convierte en el pintor fijo de la corte, y en esta etapa destacarán las obras alegres y de escenas costumbristas del pintor, pues éstas reflejarán el ánimo de la sociedad. Por otra parte, destacamos el reinado de Carlos IV en los años 1789 y 1808. Durante este reinado surgen diversos acontecimientos como la invasión napoleónica que lleva al país a una continua guerra conocida como la Guerra de la Independencia, produciéndose un periodo caótico y horroroso, tras lo cual se produce la vuelta al absolutismo y la ascensión al trono de Felipe VII. Por su parte, Goya se convirtió en pintor de cámara del rey de Carlos IV y lo reflejó en su obra de manera realista y cruel. Es considerado el representante artístico de la época contemporánea y además destacamos la relación con la sociedad, ya que ésta era muy estrecha, por lo que Goya plasma a la perfección la realidad que se está viviendo en esos momentos. Pasaremos a hablar sobre la biografía de Goya. Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuente de Todos en 1746 y fallece tras una larga y prolífera carrera en Burdeos en 1828. En sus primeros años de vida parte a Zaragoza para estudiar en los Escalopios, momento que es considerado muy importante ya que empieza a formarse con José Luzán. En 1763 viaja a Madrid porque estaba convocado para el concurso que se celebraba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el que no sale muy bien parado. Pero tras este emprende un segundo viaje a Italia, en el que pasa por Roma y Parma, donde la Academia de Parma le otorga un premio. A su vuelta a España le encargan unos bocetos para decorar la bóveda de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y en 1774 entra a trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, hito que marca su carrera y que lo llevará a cosechar múltiples éxitos. Y como hemos mencionado anteriormente, llega a ser pintor de cámara del rey Carlos IV. Sin embargo, en 1792 contrae una extraña enfermedad que le deja secuelas, entre ellas una profunda sordera. Esto cambia completamente su vida, pero paradójicamente se inicia su etapa más prolífera artísticamente hablando. Se le conoce como un artista con un estilo muy personal y único que nada tenía que ver con las modas que se estaban produciendo en la época. Finalmente, Francisco de Goya muere en 1828 en Burdeos, lugar que eligió para exiliarse tras la guerra. En tercer lugar hablaremos sobre el bodegón y sus antecedentes. Comenzaremos diciendo que algunos estudiosos creen el antecedente de los bodegones en mosaicos romanos y libros de horas. Sin embargo, debemos considerarla una creación moderna.
En términos generales, conocemos como bodegón a la composición pictórica que expone como tema principal frutas, verduras, animales de caza, todos estos acompañados de elementos domésticos diversos. Podemos situar los inicios del género en el siglo XVI y más adelante, en el siglo XVII, aparecerá en España como vocablo. Sin embargo, este vocablo hacía referencia a escenas de taberna, ya que si se representaban flores se conocía como florero o si se representaban animales de caza como caza. Así pues, desde finales del siglo XVI y principios del XVII se empezará a construir como un género independiente, cuyos principales motivos eran alimentos, hortalizas, frutas, cacharros de barro o loza, así como animales vivos y sacrificados. Poco a poco, autores como Zurbarán o Felipe Ramírez otorgarán una categoría superior a la escuela española. Pero será en el siglo XVIII cuando se produzca un gran apogeo. Destacamos este periodo, pues será en este siglo cuando se popularice el término como tal y como lo conocemos hoy. Destacamos la figura de Luis Meléndez, caracterizado por sus bodegones dotados de perfección y belleza, así como equilibrio, predominando sobre todo la creación de bodegones con motivos frutales, vegetales, con elementos domésticos y animales. Pero todo esto cambia con la llegada de Goya, quien ofrece una imagen del bodegón totalmente distinta e innovadora que marcará el realismo del siglo XIX. Adentrándonos ya de lleno en esta serie, podemos decir que el primer acercamiento de Francisco de Goya con este género fue precisamente cuando trabajó en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, ya que en algunos de los cartones que realizó se incluían temáticas de caza o escenas cotidianas que transmitían una atmósfera amable y desenfadada. Pero tras este primer contacto, no retomará el género hasta los últimos años de su vida, donde esa visión vitalista ha desaparecido por completo, por lo que retoma el género adoptando una visión bastante violenta, influenciado en gran parte por el panorama político y social que se estaba viviendo en España. En esta serie podemos apreciar influencias de artistas como José López, Menéndez o Mariano Nani, tres artistas que dominaron el género a la perfección, pero parece que quien más influyó en Goya fue este último, Mariano Nani, con quien coincidió además trabajando en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Así pues, como venimos diciendo, realizará esta serie en la última etapa de su vida. Un total de 12 bodegones, de los cuales solo 10 han sido localizados. Fueron realizados todos ellos entre 1808 y 1812. Comparten una serie de características en común, como por ejemplo el tamaño, ya que son obras de 0,45 por 0,63 centímetros. Comparten además la mayoría de ellos la misma temática, pues representan violentos retratos de animales muertos a los que se les ha quitado la vida de manera cruel. A excepción de uno, su obra titulada Naturaleza muerta con botellas, frutas y pan, que dada la luminosidad y el cromatismo que emplea, todo apunta a que este fue el bodegón con el que inició la serie, ya que además es el más tradicional de todos ellos. En el resto veremos cómo prima la sobriedad, que se ve acentuada por el uso de fondos neutros, el uso de una gama cromática muy reducida y sobre todo, como ya hemos dicho, porque representan animales muertos, agonizantes, que transmiten una sensación de horror y de terror, que Goya logra gracias a la técnica que emplea, desde pinceles y espátulas hasta sus propios dedos, combinando finas veladuras con los empastes más densos. Por otra parte, una de las características más interesantes de esta serie es que los animales que utiliza son los mismos que sirven de sustento a los españoles del momento, comparando la muerte de los animales con la muerte de las personas en la guerra, ya que cuando realiza esta serie tiene lugar la Guerra de Independencia. Bueno, pues como ya hemos dicho, solo se han localizado 10 de los 12 bodegones que en origen realiza y en la actualidad se encuentran repartidos en diferentes museos y colecciones privadas. Aquí podemos apreciar 6 de ellos y a continuación veremos el resto. Pero en definitiva, en todos ellos podemos apreciar esa sobriedad y fuerza reinante. La gama cromática que emplea se reduce a colores tales como el negro, que predomina sobre el fondo en todos los lienzos, algunos toques de amarillo, pero sobre todo destacan el rojo y el blanco,
colores con los que consigue potenciar la sensación de muerte. Sin lugar a dudas, podemos decir que son unos bodegones muy innovadores, ya que Goya rompe con la tradición pictórica transformando por completo el género del bodegón español. Y es que a través de estos lienzos nos ofrece una imagen feroz de la vida y de la sociedad del momento. Ahora, detrás de un pavo, por ejemplo, seremos incapaces de ver un ave apetitosa, sino que por el contrario, la imagen del cadáver del animal nos resultará repugnante. En esta diapositiva podemos apreciar el resto de bodegones que no habíamos visto. Vemos que comparten las mismas características que venimos mencionando y por destacar alguno vemos aquí su naturaleza muerta de la que ya hablamos y la que advertimos pues ese sentido más vitalista y más alegre en comparación a la gravedad y la crueldad que presenta el resto de lienzos. Ahora me voy a detener un poco en destacar esta obra titulada Trozos de carnero, y la hemos querido destacar porque consideramos que es una de las más dramáticas. En ellas vemos la muerte desprovista de toda dignidad. Se considera que Goya la realiza justo cuando se está desarrollando la guerra, de ahí la dureza que transmite el lienzo, pues el artista trataría de transmitir con él la violencia de la pugna. Es inevitable sentir desazón ante una obra como esta, que cuanto menos resulta sobrecogedora, y más si tenemos en cuenta el contexto histórico. El animal despedazado podría aludir a los cuerpos humanos que fueron masacrados durante la contienda. Este es sin duda un lienzo que transmite esa violencia presentando la muerte en todo su esplendor, sin reparo alguno. Por otra parte, resulta interesante destacar que esta serie de bodegones la realiza en los mismos años que sus famosos desastres de la guerra. Y debido a que ambas series comparten la misma cronología, muchos investigadores han encontrado incluso paralelismos entre ambas. Pues al igual que los desastres, en sus bodegones Goya nos habla de la tristeza y del horror de morir de forma salvaje y violenta, aunque podemos advertir que sus bodegones resultan incluso más impactantes, pues supo retratar en ellos los horrores de la guerra como nadie. Uno de los paralelismos que se han advertido entre estas dos series es precisamente entre estas obras que tenemos en imagen, por una parte el bodegón titulado Aves muertas y por otra parte la plancha 22 titulada Tanto y más. Y es que ciertamente podemos observar semejanzas compositivas. Encontramos que los cuerpos aparecen apilados de la misma forma, lo único que en el bodegón las aves sustituyen los cuerpos humanos, pero ambas obras transmiten la misma fuerza. Otras obras en las que se han advertido ciertas similitudes son el bodegón titulado Pavo desplumado y sartén con sardinas y Grande hazaña con muertos. Una vez más podemos apreciar cierta semejanza compositiva, ya que en el bodegón podemos observar claramente una postura muy forzada, en la que el pavo descansa su peso sobre el cuello, mientras que el cuerpo aparece levantado. Vemos que esta postura se asemeja bastante a la que nos ofrece Goya en la estampa de los desastres de la guerra. Ya para finalizar y a modo de conclusión, realizando este trabajo sobre los 12 bodegones de Goya, nosotras personalmente hemos advertido que aunque sí es cierto que se pueden visitar en museos de prestigio y que su fundación hace una asombrosa labor de difusión, en muchos libros nos ha llamado la atención la poca información que se proporciona con respecto a estos bodegones, ya que en algunos nos hemos encontrado con que ni se mencionan de pasada. Y resultaría muy interesante e importante ensalzar más estas obras que tan importantes son, pues el pintor, como venimos diciendo, se hace con el género y lo transforma completamente, realizando una profunda crítica de la sociedad, advirtiendo a través de sus lienzos de los estragos de la guerra, de toda la miseria y decadencia que una contienda de estas características trae consigo. Y es que a diferencia de otros lienzos del mismo género, que pueden ser más sencillos e incluso dulces de apreciar, los de Goya pueden despertar en nosotros incluso rechazo, dada la crudeza y la violencia que exponen los mismos. Ya para terminar, nos gustaría decir que si nos decidimos precisamente por este tema fue porque normalmente y dentro del imaginario común cuando pensamos en Francisco de Goya, rápidamente se nos vienen a la mente obras como pueden ser Sus Majas, Su levantamiento del 2 de mayo, pero pocas veces pensaríamos así de primeras probablemente en uno de sus bodegones. Y creemos que conocer esta serie resulta vital para poder apreciar y entender a Goya. Muchas gracias.